Bienvenidos, les habla Lenin Medina Orozco para presentarles el siguiente trabajo denominado Huella hídrica por la producción en hidroponía de arándano en Michoacán, México. La huella hídrica es un indicador de la apropiación por el hombre de los recursos hídricos y esta puede ser medida como el volumen de agua utilizada en la producción de un bien o servicio. Los componentes de la huella hídrica para ser estudiados pueden dividirse en agua verde, azul y gris, es decir, precipitación, irrigación y volumen de agua requerida para diluir un contaminante. Se estima que para el año de 2100 la exportación mundial de aguas subterráneas para producir alimentos cultivados se concentrará en las regiones de los Estados Unidos de Norteamérica, México, oeste de Sudamérica y África del Norte. Por otra parte, en nuestro país se estima que el 73% de la huella hídrica se debe a las actividades agrícolas. México, por su ubicación geográfica, es una de las regiones del mundo donde la escasez de agua resulta apremiante. Por lo anterior, es necesario explorar nuevos métodos para el aprovechamiento del agua en sus diversos usos y, por lo tanto, medir la huella hídrica que generan. En nuestro país, la agricultura representa el 73% de la huella hídrica y, además, esta actividad productiva consume aproximadamente un 80% de toda el agua disponible en nuestro México. Y se proyecta además que para el año 2050 esto se incremente en un 70% con respecto al valor actual. La huella hídrica se ha convertido en uno de los métodos novedosos de investigación que ayuda a medir de una mejor manera la cantidad de agua consumida durante el proceso productivo de la agricultura y permite además contar con bases científicas para desarrollar estrategias y priorizar acciones que permitan disminuir el uso consultivo del agua en las actividades agrícolas. La huella hídrica en la producción de alimentos es muy poco conocido en nuestro país y ha sido un tema que ha levantado mucho interés en los últimos años. Sin embargo, es necesario estudiar con detalle la sostenibilidad de la huella hídrica de México, así como la relación entre sus recursos hídricos y la soberanía alimentaria para poder orientar y articular de una mejor forma las políticas públicas, especialmente de las hídricas, ambientales, agrícolas, comerciales y energéticas. Por otra parte, el cultivo de arándano en México ha tenido un crecimiento acelerado sostenido por la gran demanda del comercio internacional y por la buena rentabilidad para los medianos y grandes productores del país. Un dato contundente para lo anterior es que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y exporta sus productos principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica, pero además se debe a que las empresas productoras transnacionales han instalado plataformas comerciales con todos los apoyos para los productores. Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue estimar la huella hídrica en la producción de arándano en condiciones de hidroponía. El presente estudio fue realizado en el estado de Michoacán, en el municipio de Acuitzio del Canje. Para ello se seleccionó un macrotúnel representativo de la zona productora, en el cual se utilizan bolsas de plástico con antioxidantes y resistentes además a los rayos ultravioleta. El sustrato utilizado es fibra de coco especial para el cultivo de berries. El macrotúnel que se seleccionó fue dividido en 3 segmentos para el estudio de la huella hídrica. Al inicio o a la entrada de la línea de riego se consideró como la primera parte en este macrotúnel, la segunda o parte intermedia y una final o tercera parte que es la salida de la línea. Lo anterior para tener un promedio y compensar las diferencias en la presión del agua de riego.
La huella hídrica fue medida utilizando el modelo general propuesto en el manual de Oextra et al. Del 2011 y que ha sido utilizado ampliamente a nivel mundial. En este estudio en particular, la evaluación consideró dos componentes de la huella hídrica. El primero, el agua azul, que consiste en el agua que ingresa al sistema por irrigación. El agua verde no fue considerado porque el cultivo evaluado se encuentra en un sistema controlado, es decir, en macrotúnel, pero además está en hidroponía, por lo que el agua pluvial no entra directamente en el sistema, sino como una forma indirecta. El segundo componente de este estudio, la huella gris, se adaptó para un modelo de hidroponía y en donde el escurrimiento se midió directamente recogiendo el agua en charolas de plástico que se instalaron debajo de las bolsas de cultivo. El agua azul se midió a partir del volumen de agua utilizado en el riego y fue medido de manera directa en los goteros utilizando probetas graduadas. Por su parte, la huella gris se midió también en campo utilizando un medidor de nitratos marca Joriba, modelo Lacuatín. Los valores fueron contrastados con el límite permisible de la norma oficial mexicana. Los resultados de este trabajo indican primeramente que el rendimiento del cultivo de arándano fue de aproximadamente 950 gramos por planta, resultando un estimado de 4.27 toneladas por hectárea. El volumen de agua que se utiliza para obtener estos rendimientos es de aproximadamente 39.5 litros por cada kilogramo de arándano, volumen considerado como huella azul de este sistema en la producción. Por otro lado, el valor de la huella gris indica que es de 21.1 litros por cada kilogramo. Esto quiere decir que rebasa el límite permisible de la norma oficial mexicana y por lo tanto se requiere un volumen adicional para poder diluir este contaminante. Es importante mencionar, sin embargo, que la huella gris puede variar dependiendo de los límites o valores escogidos. Por ejemplo, en los Estados Unidos es frecuente utilizar un valor de 50 miligramos por litro para aguas abiertas o, por ejemplo, la EPA utiliza valores de 45 miligramos por litro. Esto refleja claramente la variación que puede ocurrir cuando utilizamos uno u otro de estos indicadores de contaminación. La suma de los dos componentes de la huella medidos en este estudio sugieren que la huella hídrica para producción de arándano en condiciones de hidroponía y en macrotúnel es de 60.6 litros por kilogramo de arándano. Finalmente, quedan algunas tareas pendientes para ajustar o mejorar la estimación de la huella hídrica en este cultivo. Por ejemplo, medir la cantidad de agua utilizada en el manejo de plagas y enfermedades, el agua que se gasta en el lavado de envases vacíos de pesticidas, así como la utilizada en lavado de materiales y herramientas de campo, y además el agua incluida en la fabricación de los productos, como pueden ser herramientas, maquinaria y un largo etcétera que se requiere para tener una precisión en la huella hídrica. Finalmente se concluye que la huella azul del cultivo de arándano en la agricultura protegida es alta comparada con la literatura para otro tipo de cultivos como es el jitomate. El agua de escurrimiento superó los valores permisibles para nuestra norma, sin embargo, cuando se utiliza otros valores u otras propuestas de otros países o normas internacionales, esta huella puede variar, lo cual dificulta la comparación o la compatibilidad de los resultados con los reportados en la literatura. Agradecemos mucho la atención a esta presentación
y estamos a su disposición para recibir preguntas. Gracias.